voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual los diputados nacionales avanzaron en un par de comisiones con diferentes temas, temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa de hoy, y todos están, obviamente, las miradas puestas para la próxima semana, donde, por un lado, se espera la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mansur, el próximo día miércoles a las 11 de la mañana, y además también las expectativas están centradas en si hay acuerdos políticos que puedan alcanzar oficialismo, oposición en la Cámara de Diputados de la Nación, conjuntamente con Cecilia Moró, con la presidenta del cuerpo, y poder tener una sesión especial el próximo día jueves, es decir, al otro día después de escuchar al jefe de gabinete Juan Mansur, y además en la próxima semana que ingresa el proyecto de ley de presupuesto general de gastos 2023. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Muy bien. Así es, hoy era el día que estaba de alguna manera reservado por si había sesión, ¿no? Este miércoles. Al final, como decías, quedó para la semana que viene. Vamos a ver si se puede confirmar. Probablemente para el jueves, porque el miércoles, como decías, está el informe del jefe de gabinete, Juan Mansur. De todas maneras, hoy hubo algunas comisiones, la de discapacidad, representantes de organizaciones hablaron, reclamaron sobre el ajuste en el área, las demoras en el pago de prestaciones y servicios de transporte, y después la de asuntos municipales, en la que vino un funcionario del Ministerio del Interior también a informar a los diputados. Hubo un intercambio bastante interesante en la comisión. Bueno, después vamos a estar desarrollando este tema. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, sí, la expectativa me parece que está puesta en eso, ¿no? Si la semana que viene finalmente viene el jefe de gabinete Mansur, hasta ahora la Casa Rosada tiene confirmada la presencia del jefe de gabinete, todo puede pasar, sería la primera vez que viene desde que asumió a la Cámara de Diputados, y las conversaciones están dadas para sesionar al día siguiente con temas de consenso, teniendo en cuenta que la mayoría de los legisladores van a estar presentes porque el día anterior viene el jefe de gabinete. Claro. Y hay algunos temas que se quieren cerrar antes de empezar a discutir el presupuesto, porque al día siguiente deberían, o ese mismo día debería llegar el proyecto de ley de mensaje del presupuesto para el año que viene. Entonces, tema que tiene que ver con modificaciones impositivas, con tributos, con el consenso fiscal con las provincias, bueno, eso tenerlo resuelto antes de empezar a discutir el presupuesto del año que viene. Claro, bueno, y habrá que ver también qué decisión adoptan las autoridades, no solo Carlos Heller, sino el resto de las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de qué manera va a ser el desarrollo del trabajo legislativo una vez que ingrese el proyecto de ley de presupuesto 2023. A lo mejor se puede dar que tenemos miércoles sesión por el jefe de gabinete, el jueves sesión especial en la Cámara de Diputados y el viernes alguna reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para ampliar lo que es la presentación de presupuesto, que el día 15 va a estar aquí en el Congreso de la Nación. Bueno, algunas especulaciones, algunos de los temas que están en la agenda del Congreso de la Nación, en la agenda de los diputados, pero veremos si finalmente hay acuerdo político como para poder avanzar. Temas, Martín, hay. Porque hay acuerdos y hay dictámenes de proyectos que no solo son dictámenes por unanimidad, hay dictámenes de proyectos que tienen mayoría y dictamen de minoría, pero lo cierto es que temas hay para armar y diagramar una sesión. Sí, así es, Fernando. Bueno, los que mencionaba David, también hay algunos otros, como ley de enfermería, que el oficialismo busca también llevarlo al recinto. El que no tiene dictamen es el régimen
de promoción agroindustrial, que también estaba la intención del Frente de Todos de sacar un dictamen para incluirlo en la sesión. Bueno, por ahora eso no ocurrió. Y después el tema de los proyectos, más allá del consenso, el tema de la prórroga de los impuestos, el oficialismo de cualquier manera ahí hace un poroteo, como decimos habitualmente en el Congreso, sobre los números propios para tener asegurado los 129, por si en algunos impuestos puntuales hay alguna discusión en artículos, ¿no? Como bienes personales o el impuesto al cheque, que Juntos por el Cambio adelantó que quería introducir alguna corrección, bueno, asegurarse de que estén los votos, ¿no? Claro, y consenso fiscal, David, es un tema que también tiene dictamen de mayoría y de minoría. Sí, sí, tiene dictamen de mayoría y de minoría, pero ahí también me parece que el oficialismo tiene el número. Como decía Martín, el poroteo ya está hecho, y ya está hecho desde el Senado. Claro. Porque cuentan con los diputados provinciales, los de Misiones, los de Córdoba, además de los diputados propios del Frente de Todos, con lo cual llegarían a los 129 votos tranquilamente. Claro. Bueno, veremos también porque lo que va a resultar cuando se genere el debate en una sesión es un momento en el cual están las cuestiones de privilegio. Sí, ¿no? sí. Y ahí también, más allá de los proyectos en consenso, de las discusiones acordadas o los proyectos con dictámenes, están las discusiones políticas y los planteos políticos, porque desde que ocurrió lo que ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner, el intento de magnicidio, no hubo sesión, más allá de lo que fue la sesión del sábado para repudiar este intento de magnicidio. Sí, no hubo sesión, y la sesión, como bien decías, la sesión del sábado fue para aprobar una resolución en repudio de este intento de magnicidio, pero que también dejó tela para cortar, porque el PRO se paró y se fue después de aprobar el PRO se paró y se fue, y el resto de las fuerzas de la oposición tuvieron una representación mínima, institucional, por decirlo de alguna manera, para mostrar la presencia, pero en algunos sectores del Frente de Todos quedaron conformes con el resultado, pero hubo así como un sabor a poco desde el punto de vista de hay muchos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires que deberían haber estado en el recinto y no lo hicieron. Claro. Exactamente. Entonces eso seguramente lo vamos a ver en las cuestiones de privilegio. Por ahí no en un principio, pero cuando empiece a elevar la discusión, eso va a salir. Bueno, Martín, mientras tanto tenemos que decir que hoy hubo reunión de la Comisión de Asuntos Municipales, la que preside la diputada del PRO, Hetter, diputada Hetter de la provincia de Corrientes. Sí, sí, así es. Estuvo el secretario de Municipios, es un funcionario del Ministerio del Interior, Abelino Zurro. Lo que hizo, bueno, fue dar una exposición, ahí lo tenemos en imágenes, sobre, bueno, diferentes programas, como por ejemplo Municipios de Pie. Explicó que había algunas rendiciones pendientes que las iban bajando, es una condición para que pueda haber nuevos giros con ese programa. Habló de 7.500 millones de pesos este año, y estimó entre 12.000 y 14.000 millones de pesos para el año siguiente. Eso se va a discutir, una de las cosas que se va a discutir en el próximo presupuesto. Ahí, bueno, también salió esta cuestión de no tener aprobado el presupuesto, bueno, cuánto influye, cuánto incide en las provincias y también en los municipios, ¿no? Claro, exacto. También, bueno, habló de algunas capacitaciones sobre gestión municipal, una línea de crédito con organismos internacionales que están trabajando, bueno, todos fondos para los municipios, y fue cordial la reunión, agradecieron al funcionario y bueno, hubo un intercambio en buenos términos. Algunas cuestiones que plantearon diputados de la oposición tuvo que ver con algunos fondos nacionales, giros que van a las provincias y muchas veces no les llegan a los municipios, por diferentes cuestiones. Hay a veces que tienen que ver con coparticipación, pero por asignaciones específicas, bueno, los retiene la provincia. Eso es lo que dijo el funcionario, es que muchas veces depende también de las legislaturas provinciales, pero bueno, por ahí fue la reunión y quedaron en seguir haciendo intercambios. Puede avanzar algún proyecto de ley, están viendo, sobre los municipios, y después la titular de la comisión
anunció algunas reuniones más sobre cambio climático, bueno, más bien informativas, Claro. para fines de septiembre y octubre. Bueno, y anticiparon la posibilidad de invitar intendentes para que, bueno, vayan desarrollando también las diferentes políticas que llevan adelante en sus municipios, traídos al Congreso por los propios diputados nacionales. Sí, eso es una posibilidad. De todas maneras, muchos de los integrantes fueron intendentes o funcionarios de municipios, y eso se notó. Por ejemplo, ahí tenemos en imagen a Marcos Carazo, que fue intendente. Bueno, la propia titular de la comisión fue intendenta de Corrientes. Y bueno, Julio Pereira, Claro. uno de los que tomó la palabra al final, intendente muchos años de Florencio Varela. Sí. El funcionario Zurro también no fue intendente, pero sí fue ministro de gobierno de Pehuajó. De alguna manera, todos los integrantes tenían algún vínculo con los municipios y hablaban en función de ejemplos concretos en sus ciudades. Así que se armó un intercambio interesante en la comisión. Bueno, y además, claro, esa experiencia de haber pasado por el Ejecutivo Municipal, obviamente es un punto más, se le agrega un punto más a la tarea legislativa que tienen los legisladores nacionales y en este caso puntualmente aquellos que integran la Comisión de Asuntos Municipales de esta Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué dijeron los diputados y las diputadas sobre esta presencia del funcionario del Ministerio del Interior? Estoy muy contenta que se den estos espacios porque hacen muy bien a los municipios, hacen muy bien a nosotros diputados que representamos las provincias y a los municipios de cada provincia, obviamente. Y bueno, agradecerles enormemente que se hayan tomado su tiempo por estar acá compartiendo los programas y disertando con los diputados. Suponemos que sí, hay dos proyectos presentados. Uno es el proyecto de FOMIVA, que es muy importante para los municipios, que se considere en el tema de las compras la disminución del IVA. Así que yo creo que sí, que puede ser. Esperemos que se presente el proyecto, porque todavía no está presentado. Bueno, ahí estaba la palabra de Marcela Antola de Evolución Radical, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos. Las conclusiones respecto a esta reunión que tuvo lugar en la jornada de hoy en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a la provincia de Tierra del Fuego. Diputada Carolina Yutrovi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, diputada, se avanzó poco esta semana en comisiones. Me parece que todas las miradas están puestas para la próxima semana, pensando en una sesión especial, pensando también en la presencia del jefe de gabinete, Juan Mansur. Sí, efectivamente. Bueno, esa reunión con el jefe de gabinete ya se había postergado y justamente en función de la malograda sesión del 31 de agosto se postergó para mediados de septiembre. Y bueno, no sabemos si va a haber algún tipo de digamos, perdón, estamos acá con interferencias. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué le iba a decir? Pues, la familia participa, Carolina, de la actividad política, de la actividad laboral que tiene el home office nos enseñó esto. Sí, disculpen, lo que pasa es que justo hoy hablaba con el productor y le decía que estaba en un día complicado, que iba a hacer lo posible por conectarme con ustedes, pero sabía que iba a haber alguna interferencia familiar, pero sí, la familia acompaña en absoluto y de hecho acá los peques han estado incluso participando acá en Ushuaia mientras la abuela estaba en la marcha allá en la Avenida de Mayo, estaban acá con papás, mamás y abuelos también acá participando de esa... De la marcha en la ciudad. Digamos, de lo que significó esa marcha en repudio, ¿no?, de los actos de violencia que todos conocemos. Les decía que justamente por la malograda sesión de la semana pasada se había planteado la posibilidad de que se postergara para esta, pero bueno, finalmente se está definiendo que va a ser para la otra semana. Mientras tanto, la verdad que la Cámara ha quedado con una especie de impas
en lo que es, por los hechos que todos conocemos, por supuesto, pero sé que algunas comisiones han avanzado ayer, inclusive el día lunes, aunque sea en reuniones informativas, pero ya teníamos algunos temas y esperemos que esos que estaban ya como planteados se puedan trabajar, pero me parece sumamente importante esta visita, ¿no?, del ministro Mansur, que hace rato que no tenemos la visita digamos, de un jefe de gabinete aquí a la Cámara de Diputados, ¿no? Eso no hay duda. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Respecto de esto de la visita de Mansur, sería el miércoles Mansur, el jueves podría haber sesión y el jueves debería entrar también el proyecto del presupuesto, por lo menos lo que tiene que ver con la primera parte del proyecto de presupuesto. ¿Tienen conversado cómo se va a trabajar, si se va a llamar rápidamente a comisión? Bueno, en realidad lo que estábamos esperando justamente es que en función de la asunción de las nuevas autoridades, sabemos que Massa en este momento está en un viaje muy importante para poder conseguir el tema de las divisas, para poder tener charlas en Estados Unidos. Entonces entendemos que va a haber una enorme, digamos, expectativa respecto a los resultados. Hay una enorme expectativa respecto a los resultados de este viaje. Quizás no en términos cuantitativos, no en términos quizás de los recursos que ya pueda comprometer. Sabemos que hay algunas informaciones al respecto en cuanto a la posibilidad de fortalecer reservas, pero sí de poder, ¿no?, plantear y llevar tranquilidad, y que eso le permita también hacer una mejor planificación para lo que significa este presupuesto. Seguramente algunos ajustes en función de las conversaciones que haya tenido con los organismos con los que ha estado reunido permitan hacer alguna modificación a las posibilidades que tenga ese presupuesto 2023, ¿no? Entendemos eso, todavía no tenemos información al respecto y las autoridades del bloque han comprometido que apenas se tengan novedades vamos a tener una especie de reunión de bloque para poder hacernos de la información que necesitamos y que todos estamos esperando, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Martín Bravo la saluda. Recién, ¿Qué tal, Martín? como decía, ¿qué tal? Había previsto una sesión la semana anterior que se postergó esta semana también. ¿Qué balance hace de la sesión del sábado para repudiar el intento de magnicidio a Cristina Kirchner y cómo cree que en función de eso va a estar el clima de la próxima sesión, ¿no? Porque uno de los motivos para que se fuera postergando era el clima tenso, ¿no?, en el Congreso. Mira, la verdad que si me preguntas la opinión personal, a mí me quedó sabor a poco. El día anterior, al menos a mí, se me habían generado algunas expectativas respecto a la posibilidad de que se pudiera, ¿no?, tener una declaración conjunta, plena, sin mezquindades políticas, que me parece que no fue tan así, porque la primera reacción del Senado nos llenó, decía, de cierta expectativa en función de que se pudo hacer una declaración conjunta de los senadores que estaban presentes con un repudio, y me parece que no pasó lo mismo, no pasó lo mismo con el día siguiente, Cámara de Diputados, porque ustedes saben bien que hubo conversaciones hasta último minuto para que se presentaran todos los bloques, digamos, a esa sesión, ¿no? Fue una reunión bastante complicada. Entonces, eso da la pauta, eso es lo que yo digo que nos quedó un poco el sabor amargo, porque se estuvieron discutiendo permanentemente una palabra sí, una palabra no, intentando, me parece a mí, desconocer una realidad y que es el efecto de lo que hacen los discursos de odio en una sociedad, ¿no? Me parece que eso no me pareció un planteo, digamos, no me pareció que era el momento de discutir ese tipo de cuestiones, porque la verdad que esto de excusarse en las personalizaciones de que quién se sentía afectado o no por las palabras o por el tratar de introducir una palabra como los discursos de odio, me parece que estaba de más en ese momento, ¿no? Yo recuerdo de cuando fue el tema de algunas situaciones que vivimos anteriormente, por ejemplo, cuando Alfonsín era presidente, no hubo ningún tipo de condicionamientos para acompañarlo cuando sentíamos que realmente la democracia estaba en peligro.
Entonces, me parece que ameritaba que hoy todos los espacios políticos tuvieran esa misma actitud. Pero bueno, no fue así y de hecho hubo, digamos, algunos espacios políticos cuyos dirigentes y dirigentes con alta responsabilidad fueron bastante ambiguos e inclusive al día siguiente nomás ya se vio esto de que se esté tratando de desconocer la realidad de un hecho que fue gravísimo y que lo vimos todos ante las cámaras, y hablar de teorías conspirativas que me parece que eso no le hace nada bien a esta discusión. Creo que estamos perdiendo la oportunidad de dar una vuelta de página en este sentido, porque Argentina viene construyendo una democracia sin violencia política real, fáctica, digo física, la venimos tratando de construir, nos había estado yendo bastante bien si nos comparamos con otros países, inclusive de la región, y esta escalada de violencia permanentemente verbal en las redes, sobre todo, me parece que no le hacía bien y fue escalando, me parece, a que llegue a una persona o un grupo de personas que se crean con derecho a trasladar ese tipo de discursos a un hecho real como fue el ataque a la vicepresidenta. Pero, y de hecho en la Cámara, la verdad que el hecho de que no haya estado llena también habla a las claras de que se perdió esa oportunidad, ¿no? De hacer una declaración unánime de todo el arco político, de todo el arco político para que justamente la sociedad sienta de que no queremos ese tipo de violencias en nuestra vida pública. De hecho, hay un diputado que se retiró insultándonos a todos y hablándonos de casta política, ¿no? O sea, realmente, digamos, con gritos, con enojos, la verdad que eso no es lo que esperábamos. Pero bueno, hay que seguir construyendo y hay que seguir haciendo esfuerzos con los que sí quieren que se construya una sociedad en paz y una convivencia política en paz, y en ese camino a mí me van a encontrar, por lo menos en ese lado. Carolina, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. La liberamos, la dejamos compartir con la familia. No, disculpen ustedes, No. Esta desprolijidad es la llegada de los nietos del jardín, justo, a la casa, entonces por eso pasó esta situación. Pero bueno, ya estaremos más tranquilos para la próxima charla, disculpen. Por Hasta favor, luego. gracias. Gracias. La diputada Carolina Jutrovic, diputada del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego. Hablando de esto, lo que estaba señalando la diputada, respecto a lo que fue la sesión especial del fin de semana, en la cual se repudió de manera conjunta lo que fue el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. David nos adelantaba que el Senado Nacional también está pensando en la jornada de mañana y ahí no estaría Juntos por el Cambio en el Senado. A ver, se acaba de confirmar que se cita mañana a las 11 de la mañana a los senadores para sesionar para 2 proyectos de resolución que tienen que ver con este tema. Uno de la senadora Jiménez, otro de la senadora Vega. Juntos por el Cambio había adelantado que no iba a participar de la sesión, que entendía que la foto que se tomó el jueves a la noche, donde los senadores reaccionaron rápidamente frente al intento de magnicidio, era suficiente y que la sesión, llamar una sesión significaba show. Que decían que el kirchnerismo con esto lo que estaba buscando es incrementar el show. Bueno, el oficialismo consiguió el apoyo de los 3 senadores que están por afuera de los 2 bloques, tanto el Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, y con eso alcanzó el número para tener el quórum y los votos necesarios, así que mañana a las 11 de la mañana hay sesión en el Senado. Hay sesión en el Senado, había senadores que habían viajado a Brasil, hay diputados llegan esta también, noche, ¿no? Y diputados también viajaron. Viajó sí, pero Graciela Camaño. Pero los senadores que viajaron, por lo menos los 2 senadores que viajaron del Frente de Todos, llegan esta noche a Buenos Aires. Claro, y eso ya va a permitir mañana juntar el número y que haya sesión. Habrá que ver también, a partir también de lo que ocurra en el Senado Nacional, cuál es el clima que va a ir teniendo el Congreso de la Nación. Si se va a distender, si se va a incrementar los climas políticos en la Cámara de Diputados, y el primero en recibir ese clima, Martín, repetimos, va a ser el jefe de gabinete, con una gran cantidad de preguntas que ya le fueron giradas por parte de los diputados nacionales. El mecanismo es que los diputados de manera escrita envían las preguntas a Jefatura de Gabinete, de manera escrita Jefatura de Gabinete las contesta y amplía el jefe de gabinete de manera presencial. Sí, así es. Se han acumulado
muchas preguntas, cientos de preguntas. Es la primera vez que va a venir Juan Mansur acá a la Cámara de Diputados. Hubo una discusión en los bloques de la oposición acerca de si volvían a hacer algunas preguntas, a hacerle llegar algunas preguntas al jefe de gabinete, porque el último envío fue hace cerca de un mes y claro, no entraron, no entró toda lo que pasó en estas últimas semanas. Claro. Entonces, pero bueno, finalmente decidieron que no, porque el argumento fue que le daban pie como para que hubiese tal vez una nueva postergación. Entonces seguramente lo que van a hacer es, además de las preguntas escritas que mencionabas, va a haber en el momento preguntas. Bueno, cada diputado, sabemos, ¿no?, pide la palabra, hay determinados tiempos para cada bloque. Bueno, las preguntas más actuales, por decirlo de alguna manera, van a ser orales en el momento. Bueno, ahí ya se generan las expectativas de aquí hasta el próximo día miércoles de la próxima semana, cuando a las 11 de la mañana llegue el jefe de gabinete Juan Mansur al Congreso, a la Cámara de Diputados, y veremos cuál es el tono, cuál es la situación que se plantea en el recinto de la Cámara de Diputados, una nueva sesión especial en este caso, que va a presidir la diputada nacional Cecilia Moró. Nos vamos ahora a la provincia de Neuquén. Diputado Pablo Servi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, y toda la audiencia. Bien. Bueno, diputado, hablábamos un poco, ¿no?, las expectativas para la próxima semana. Esta semana hubo un par de comisiones en la jornada de hoy. Ayer hubo también otras 2 comisiones que avanzaron con algunos temas, pero todo está centralizado para la próxima semana, con la posibilidad, no solo que la presencia de Mansur, sino también la posibilidad de una sesión especial. Sí, se está hablando de la visita del jefe de gabinete que estaba prevista para el 14 y la posibilidad de una sesión el 15 que estaba prevista para hoy y sería la sesión que se pasaría para la semana que viene, ¿no? Claro. Pablo, en lo que respecta al jefe de gabinete, ¿hay alguna pregunta puntual suya hacia el jefe de gabinete Juan Mansur, hacia el gobierno nacional? Algo relacionado con algunos temas que tengan que ver con lo energético o temas en particular que usted esté consultándolos? En principio se trabajaron desde el bloque. Tengo entendido que hay más de 3.000 preguntas, ¿no?, que se hicieron al jefe de gabinete y más que nada van por el lado de las tarifas y bueno, algunas cuestiones de nivel de inversión que hay dando vuelta sobre el tema de básicamente vaca muerta también, ¿no?, que es lo que preocupa acá en Neuquén y que tiene un gran potencial para desarrollar el país, ¿no? ¿Las respuestas ya llegaron o todavía no? ¿Llegan la semana que viene? Todavía no tenemos respuesta. ¿David? Sí, perdón, ¿cómo le va, diputado? Respecto de la sesión que podría darse al día siguiente, digo, se habla de que el miércoles esté el jefe de gabinete y el jueves haya sesión, con temas que supuestamente son de consenso y que hasta ahora no se sesionó luego del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digo, Evolución Radical, ¿cuál es su posición respecto de consenso fiscal y prórroga de los impuestos? En principio la agenda que estaba prevista para hoy, que sería la que pasa la semana que viene, no tendría esos temas, no tendría el tema de enfermería como los que más han sonado y también el tema de las tropas, los ejercicios de tropas, sí, que serían los 2 como más conocidos. Después hay algún tema de universidades y algunos otros temas dando vuelta. En principio el consenso fiscal todavía no se fijó fecha y el mismo día, el 15, que estaría esta sesión especial, estaría entrando el presupuesto, sí, que es el día que tiene que presentar el ministro de Economía el presupuesto, así que también a partir de ahí va a generar una agenda cargada y hay que ver si el consenso fiscal y la prórroga de los impuestos entran juntos con el presupuesto o no, que también pueden ser una estrategia para que entren en conjunto o bien un tema, ¿no? Porque ya nos pasó la vez anterior que no se aprobó el presupuesto y entre medio que quedó la prórroga de algunos impuestos y algunos subsidios o beneficios, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Martín Bravo lo saluda.
¿qué balance hace de la sesión del sábado para repudiar el ataque a Cristina Kirchner? Recién una diputada del oficialismo, Yutrovic, decía que al oficialismo le había quedado gusto a poco y hubo diferentes posiciones, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio. ¿Y cómo lo ve en relación a cómo sigue, ¿no? El clima en la Cámara para la actividad de la semana que viene, las sesiones? ¿Cuál es su mirada? Sí, nosotros del bloque Evolución, creo que fuera del oficialismo fuimos los bloques que más presencia tuvo, 8 sobre 12 diputados, muchos no pueden estar por un tema de agenda, pero básicamente creemos que se cumplió desde lo institucional, lo que era repudiar el hecho y básicamente creo que expresar la necesidad de fortalecer las instituciones, de alguna manera preservar la paz social y la democracia, ¿no? Que como radicales entendemos que es algo que costó mucho conseguir y hay que preservarlo. Este tipo de actos, como es el intento de un atentado o como los niveles de crispación que se venían viviendo en los días previos, también creemos que no hacen bien, así que creo que es importante bajar los decibeles. Y bueno, de hecho, la sesión que está planteada es una sesión con temas, por lo menos que no generan rispideces o discusiones, creo que justamente para no alimentar estos temas o las divisiones, ¿no? Así que creo que es justamente por eso el clima, la idea es que se trabaje en una sesión con temas que medianamente están consensuados y no generan grandes discusiones. Claro, Pablo, con estos temas que usted está señalando, parecería que sí que va a ser una sesión de mucho consenso, de mucho acuerdo, a no ser que los desacuerdos se profundicen en el momento de las discusiones con las cuestiones de privilegio, ¿no? Entre lo que plantea un sector, la respuesta de otro sector, y veremos cómo escala esa conversación. Pero lo cierto es que, en principio, todo iba encaminándose para que también estén temas como el consenso fiscal o como la prórroga de impuestos que, bueno, en pos de mantener cierta armonía dentro del Congreso de la Nación, se dejan para otro momento. Sí, o quizás también hay que evaluar si no es parte de esta estrategia de tratarlo en conjunto para que no se vote una sola cosa y no la otra, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, creo que básicamente lo que se busca son temas que no generen, como decía, rispideces y se puede avanzar con la sesión y creo que también retomar el ritmo del Congreso que es necesario, ¿no? Creo que hoy la situación económica del país amerita que nos pongamos a trabajar en los problemas reales para sacar adelante sobre todo la economía, ¿no? Que creo que es uno de los principales problemas que nos plantean en la calle, ¿no? Lo que es la inflación, la pérdida de poder adquisitivo del salario y la necesidad de generar empleo. Creo que hoy hay que ponerse a trabajar en esas cosas que son las que se necesitan realmente, ¿no? Ahora, diputado, usted también forma parte de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Ahí está la ley de agroindustria, que también el Ejecutivo y ahora el Ministro de Economía, Sergio Massa, quiere que haya por lo menos un rápido tratamiento. Se suponía que había cierto acuerdo, que en la oposición estaban de acuerdo con el espíritu de la norma, pero querían modificaciones en alguna parte de la norma. Digo, ¿se puede avanzar en esa línea? ¿Se cree que se puede avanzar rápido en esa línea? Sí, yo creo que estaban dadas las condiciones, o por lo menos lo que se acordó en las sesiones informativas era de que se podía trabajar, sobre todo en algunas cuestiones que se planteaban de sacar lo que hace a la burocracia o de alguna manera simplificar para que accedan a los beneficios, que no sea solamente para aquel que tiene una estructura administrativa grande o que puede llevar adelante todos los trámites, sino que sea más fácil de acceder para todos los actores. Y de alguna manera había acuerdo en eso que bueno, ahora hay que esperar. Por ahora creo que hay alguna propuesta dando vuelta a borrador, pero que faltaba la aprobación o de alguna manera el acuerdo del Ministerio de Economía para poder seguir avanzando, así que en eso se está esperando, porque por ahora no hay convocatoria a la comisión para trabajar en dictaminar, ¿no? O en avanzar. Diputado, también integra la Comisión de Energía y Combustibles. ¿Cómo está viendo la implementación de este nuevo esquema para reducir los subsidios, de segmentación de las tarifas? Y si cree que va a ser motivo de debate de alguna manera en la comisión.
Y yo lo veo complejo el sistema de quita de subsidios y que puede prestarse a reclamos judiciales, ¿no? Porque puede ser que uno acceda y otro que está enfrente o un vecino no lo haga, y eso creo que puede abrir la puerta a reclamos y entiendo que hay que ver cuál es el beneficio real, ¿no? Creo que quizás habría que trabajar en subsidios más sobre la oferta, que de alguna manera esto sería un modo, pero con bastante complejidad, ¿no? De alguna forma más sencilla de que realmente el subsidio llegue a aquellos que lo necesitan o que no pueden pagarlo, ¿no? Hay que esperar todavía para hacer un balance, a ver cómo se va a ir trabajando con respecto al tema de la segmentación de los subsidios en la República Argentina, y en parte también el trabajo que van a hacer ustedes puntuales respecto al tema de los montos, ¿no? que el Estado Nacional va a tener para llevar adelante subsidios a partir de del proyecto de ley de presupuesto. Sí, eso básicamente dictaminará, y también hay los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que también tienen alguna previsión, ¿no? Que de alguna manera que ya quedaron los que se había planteado en su momento, hoy con los aumentos que hubo en la energía por motivos de la guerra Rusia-Ucrania, también han hecho que se haya tenido que extender los subsidios. Es una de las grandes salidas de dólares que tiene la Argentina, el pago de la energía, ¿no? Entonces habrá que ver un poco también cómo sigue avanzando esto, y también si se puede de alguna manera proveer más energía desde nuestro país, teniendo la posibilidad, si se logra avanzar con la capacidad de transporte de la energía, porque hoy Vaca Muerta tiene la capacidad de abastecer a Argentina de energía. Creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos, y bueno, como bien decías, en el presupuesto estará la discusión de cuánto es lo que se destina el año que viene. Respecto a ese punto, diputado, el gasoducto que se está licitando, que es quien le daría la capacidad de transporte a Vaca Muerta, esto que usted recién decía, digo, hay una parte que no va a estar en el presupuesto porque ya va a estar licitado. ¿Ustedes como representantes de la provincia van a pedir algo en particular respecto de ese punto, teniendo en cuenta Vaca Muerta y el gasoducto? Y básicamente la previsibilidad de que se haga, ¿no? Porque creo que esto es de generar las condiciones para que se cumpla, o esté disponible los recursos para hacerlo, que hoy, como decía, ya está licitado y se está comenzando a poner en marcha. Aunque hoy hay un tema que es la faltante de mano de obra, ¿no? Sobre todo en algunos tramos en la provincia de La Pampa, las empresas que tienen asignada la obra están manifestando que hay alguna problemática para conseguir mano de obra calificada, ¿no? Para poder llevarlo adelante. Así que son parte de las cuestiones que se van dando, ¿no? Primero era la parte técnica, licitarlo, conseguir los recursos, y los caños, que era un tema también, una discusión, y hoy también es la posibilidad de ejecutarlo, la disponibilidad de capacidad de construcción, ¿no? Así que esperemos que se ponga en marcha y se termine, porque realmente es algo que necesita el país, así como otras obras de infraestructura que podrían facilitar que Argentina exporte gran cantidad de energía de alguna manera que el mundo está necesitando, y que entren los dólares que tanto necesitamos también, ¿no? Diputado, le consulto por los subsidios al transporte. Hoy gobernadores peronistas insistieron en el reclamo por las asimetrías, ¿no?, entre el interior del país y el área metropolitana. En un momento arrancó un debate en la Comisión de Transporte que usted integra, que era un debate de alguna manera transversal, no tanto que salía de la confrontación entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. ¿Cree que va a avanzar y qué posición tiene sobre el tema? En principio no se movió más ese tema. En principio, había como dos líneas que se estaban trabajando, ¿no? Una de coyuntura y urgente, que era el revisar los montos, ¿no? Que en su momento habían quedado, al no aprobarse el presupuesto, habían quedado muy atrasados. Por decreto se había llevado a 39.500 millones, creo, y lo que se planteaba con dos proyectos, había uno del oficialismo y uno de la oposición, que se terminó llegando a un número salomónico de alguna manera de 59.500 millones, era una cosa así. Salió con dictamen de comisión
de transporte, lo que no pasó por presupuesto de Hacienda, que sería una limitante para que se pueda tratar en el recinto. Y por otro lado se decidió que también dentro del año la necesidad de que dentro del Congreso se dé la discusión esta de la distribución de subsidios, ¿no? De cuánto o cómo distribuirlo más equitativamente entre el AMBA, o sea, lo que es Buenos Aires, Capital Federal y Gran Buenos Aires, y el interior del país, porque se ven grandes asimetrías en el costo del boleto y en la cantidad de subsidios o lo que cobran por colectivo o por chofer las distintas líneas en lo que es el interior versus AMBA, ¿no? Pablo, ¿está muy lejos de la posibilidad de tener un acuerdo en lo que tiene que ver con el proyecto de ley de alcohol cero, que ya han tenido reuniones en la Comisión de Transporte? Esta semana hubo una reunión de la presidenta de la Cámara con el ministro del área, Alexis Guerrera. Creo que estaban dadas las condiciones para llegar a un acuerdo, y realmente participé de las reuniones informativas con los familiares de víctimas, así como con aquellos que tenían alguna objeción al proyecto, y realmente muy conmovedor, ¿no?, escuchar a los familiares de víctimas, y creo que estarían dadas las condiciones para poder avanzar en esto. De hecho, se quedó en trabajar en llegar a un dictamen que pudiera llegar al recinto, ¿no? Así que creo que es un tema, y como bien decía, si estuvo la reunión entre las autoridades de la Cámara con las autoridades del Ejecutivo, esperaríamos que se pueda avanzar. Cuando usted dice que están dadas las condiciones, ¿significa que hay consenso para que en todo el país haya una ley de alcohol cero? Por lo menos la mayoría... En principio, como te decía, dentro de los legisladores lo que se percibe es que estarían dadas las condiciones, ¿no? Así que como para avanzar hay que ver, es la discusión que hay que dar ahora y llegar al dictamen, pero por lo menos había voluntad de avanzar en el tratamiento de esto, ¿no? Claro, y acordar, ¿no?, con las provincias principalmente vitivinícolas que tiene la República Argentina. Sí, hay justamente quienes manifestaban algunos cuestionamientos, las provincias vitivinícolas y algunos auditores del tema de seguros, de accidentes, que planteaban algunas cuestiones en los métodos de medición que no son tan exactos. Entonces el poner el cero decían que es muy difícil de medir, sobre todo algo que se mide por las vías respiratorias, y lo que da es un nivel de alcohol en sangre, ¿no? Entonces, bueno, entendían que puede haber un margen de error, entonces planteaban que hubiera una cierta tolerancia. Creo que es la discusión que habrá que dar, escuchar a los técnicos, los que saben del tema. También se escuchó a las industrias, aquellos que producen bebidas alcohólicas, que también tenían su planteo, y creo que hay que avanzar. En el caso de Neuquén Capital, que es donde yo vivo, ya hace varios años que tenemos alcohol cero, ¿no? Casi como 11 municipios dentro de la Argentina. ¿Y qué resultados tuvo la implementación de esa limitación, no? Y es un tema que se comentó el otro día en el tratamiento de la ley. Lo que falta es control, ¿no? Entonces, por más que esté la resolución o la tolerancia cero, si no hay control, después tampoco no se lleva a cabo. Entonces creo que, y también lo que se discutió a la hora de llegar a un dictamen o de avanzar, es que también tiene que, además de estar la norma por sí sola no hace que se cumpla o que la gente se cuide, ¿no? Entonces también de alguna manera generar las condiciones para que existan los elementos para medir y para poder controlar. Ahora, digo, respecto a este punto, es una duda que tengo de cómo se legisla. Digo, hay un scoring que es nacional, ¿no? Digo, se le quita puntos a los registros de los conductores a nivel nacional por las faltas a la hora de conducir. Pero en los distritos donde no hay alcohol cero, respecto a los distritos donde hay alcohol cero, si alguien, no sé, vive en una localidad donde es 0,5 y le hacen una multa en una localidad donde es 0, ¿cómo se define eso en esta situación que tiene hoy desde el punto de vista de la legislación? Ahí la verdad que habría que analizarlo eso. Nosotros, por ejemplo, Neuquén Capital tiene 0, pero si uno está sobre la ruta nacional que cruza la ciudad, la tolerancia es 0,5, ¿no? Entonces, claro, por eso esa cuestión.
Y después que a la norma nacional de scoring también la tienen que adherir las provincias, ¿no? En ese sentido, y creo que son temas que justamente por eso es importante también que haya normas nacionales de alguna manera y que se tenga la ley pareja, como se dice, no es rigurosa, ¿no? Porque si no se genera estos vacíos que está en un lugar o estas discusiones, ¿por qué en un lugar 0,5 no pasa nada y en otro lugar tiene que ser 0, ¿no? Entonces, bueno, esas son creo que las discusiones y tiene que de alguna manera ser equitativo o pareja la ley, ¿no? Claro, lo que sí, seguramente, una vez que se sancione esta norma, de llegar al acuerdo y el consenso entre los legisladores nacionales, va a tener un impacto importante en lo que tiene que ver con los siniestros viales que hay fines de semana tras fines de semana y casi hasta decir día tras día en toda la República Argentina. Me parece que el impacto ahí va a ser muy importante y salvar una vida me parece que va a ser que ustedes queden conformes con el trabajo que están desarrollando y que puedan llegar a desarrollar. Sí, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en Argentina, ¿no? Así que creo que es importante trabajar, pero también hay temas como son el estado de las rutas, claro, y la señalización de las rutas, que en muchos casos es muy mala. En el país el otro día se hizo una presentación por la ruta 151, que es la que pasa por La Pampa, pero que une a Neuquén con Mendoza, que realmente es todo un desafío encararla, porque es más fácil ir por la banquina que ir por la ruta, ¿no? Y muchas veces por esquivar un pozo se producen accidentes. Entonces, creo que también esto tiene que ser un abordaje integral, no solamente sancionar o poner normas. En este caso, el alcohol es un tema, ¿no? Pero la causa de los accidentes de tránsito son varios factores y creo que hay que trabajar en eso y también de alguna manera que haya responsables si las obras no se hacen en tiempo y forma. El caso de Brasil son responsables los prefectos, los equivalentes, los intendentes por el estado de las rutas o el estado de los caminos, ¿no? Y si hay accidentes. Así que creo que en eso también es un tema que en Argentina hay roturas de autos o inclusive accidentes que cuestan vidas por negligencia, ¿no? Porque no se hacen las obras o no se reparan un montón de problemas que tienen las rutas o falta de señalización, que también es una causa de accidentes y que creo que también deberíamos actuar en eso. Claro, y pensar, me parece también, en citar en la comisión no solo tener reuniones con el ministro de Transporte, sino también con el de Obras Públicas, para plantearle estos temas. La necesidad de presupuestos también para mejorar las rutas de todo el país. Seguramente, y también, bueno, la falta de infraestructura. Muchas veces los accidentes se producen fines de semana largos, cuando hay mucho movimiento de turismo, porque se saturan las rutas y bueno, ahí generalmente se cometen las imprudencias o mucha gente que normalmente no maneja durante la semana, no está acostumbrado a manejar en ruta y cuando salen a la ruta es difícil predecirlos o no a la hora de tener algo inesperado no están acostumbrados a reaccionar, ¿no? Claro. Diputado, sobre los proyectos de prórroga de impuestos y consenso fiscal, más allá de que se traten o no la semana que viene, ¿qué posición tiene y si lo están discutiendo en Juntos por el Cambio? Porque en el Senado hubo diferentes posiciones, ¿no?, con consenso fiscal. Sí, hay un dictamen de minoría desde el interbloque y particularmente desde el bloque Evolución, que se planteaba, por ejemplo, en bienes personales, es retraer o volver atrás con las alícuotas que se aumentaron hace poco con la discusión de bienes personales y también algunos planteos de básicamente de actualizar o de buscarle la vuelta de cómo bajar la carga fiscal, ¿no? En algunos casos que entendemos que es la forma también de que se pueda salir adelante o que se ponga en marcha la economía y en el caso mío particular planteé la posibilidad en el impuesto al débito y crédito del cheque que se exima a los bomberos voluntarios, ¿no? Sobre todo con la función tan importante que han tenido esta última temporada con los incendios y bueno, el rol que cumplen no solamente de lo que es control control de incendios o trabajar en accidentes, sino también el rol social que cumplen generalmente en el interior de
también tener un reconocimiento, donde hoy el equipamiento que ellos necesitan en general es importado y tiene un alto costo, ¿no? Y el 1,2% que significa impuesto al débito y crédito del cheque incide en forma importante. Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos. Gracias. Pablo Servi, diputado nacional de Evolución Radical por la provincia de Neuquén. La llegada del presupuesto 2023. El tema es verdad, el tema del alcohol cero es una ley importante, pero también hay que acompañarla con infraestructura. Sí, y hay que acompañarla con que todos los distritos hagan básicamente lo mismo. Fíjate lo que le pasa a Neuquén, que en una misma ciudad hay una ruta que te atraviesa y en esa ruta es 0,5, pero en la calle del costado es 0. Claro. Lo cual es algo inaudito. Digo, ya no estamos hablando de una provincia u otra provincia, estamos hablando de una ciudad. Sí, claro. Digo, pero es cierto, si no tenés infraestructura, no tenés control y no tenés una norma homogénea en todo el país, es muy difícil que vos puedas avanzar con eso. No es imposible. No. Me parece que estamos cada vez más cerca de la posibilidad de la ley de alcohol cero, que tantas veces circuló por acá, por el Congreso de la Nación. Muchas veces a Vivian Perrone la hemos visto en el Congreso de la Nación casi suplicando por esta norma, por esta ley, por este proyecto para que avance aquí en el Congreso de la Nación. Me parece que este año han retomado las conversaciones, tuvieron en su momento con el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se habilitó la discusión en las comisiones respectivas, en la Comisión de Transporte. Esta semana la reunión de Cecilia Moró con el ministro Alexis Guerrera para discutir este tema sumamente importante. Es decir, que este tema está en la agenda política. Ahí tenemos la reunión. Que están no solo el ministro, ahí está la diputada Jimena López, el diputado Risotti, que es el diputado Risotti es de la Unión Cívica Radical, presidente de la comisión. Jimena López es del Frente de Todos, es vicepresidenta de la Comisión de Transporte, y ahí estamos viendo a los funcionarios nacionales, también la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moró, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, se reunieron para dialogar sobre el tratamiento de la iniciativa que establece la prohibición del consumo de alcohol para conductores de vehículos en el territorio nacional. Además, durante este encuentro también se dialogó sobre el fondo compensador al transporte público y los proyectos que se podrían debatir en la Comisión de Transporte. Como decíamos anteriormente, el encuentro que se llevó a cabo en el despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados contó con la participación de los secretarios Diego Giuliano, de Transporte, Marco Farina, de Articulación Interjurisdiccional, y Gastón Jaques, de Planificación del Transporte. Y los diputados, como dijimos, Jorge Risotti, presidente de la comisión, Jimena López, vicepresidenta, y Eugenia Ayanielo, diputada de la provincia de Mendoza por el Frente de Todos. Dándole también un marco en el sentido que no solo es un tema, una preocupación de un sector de la Cámara de Diputados. Hay una preocupación de todos los sectores, por eso me parece que estamos más cerca de la posibilidad de llegar. Sí, fíjate que él decía, bueno, hay consenso. Sí. ¿No? La verdad que hay consenso. A mí me parece que en los tiempos del Congreso hicieron que se atrasara un poquito esta discusión, porque si no debería estar en la próxima sesión donde se llevan muchos temas de acuerdo. En el oficialismo algunos sectores querían que esté, entonces decían, bueno, vamos a esperar que haya dictamen de esa comisión para poder llevarlo al recinto. Claro. Me parece que ahora se acelera un poco porque como te llega presupuesto, te llega el jefe de gabinete, eso cambia un poco los tiempos y puede ser que esto se retrase por culpa de eso. Sí, hay un proyecto también de Ayanielo, la diputada que mencionaba Fernando, que tiene el acompañamiento no solo de diputados del Frente de Todos, sino también de la oposición, varios del PRO, del radicalismo, y además del tema del alcohol cero, también lo que hace es modificar algunos agravantes que en este momento el agravante es que supere en 30% la velocidad máxima, lo llevan al 20%, y también incluyen el uso de la telefonía móvil, el celular al volante. Los cambios van más allá del alcohol cero y tiene un concepto, un consenso, atraviesa varios bloques ese proyecto. Después, como decía también David, hay alguna resistencia de los diputados legisladores de las provincias vitivinícolas, pero
puede haber una mayoría para avanzar en el proyecto, ¿no? Sí, claro. Habrá que ver de qué manera se logra un consenso con las provincias vitivinícolas, ¿no? Sí, me parece que, bueno, está bien, digo, hay que entender, y esto no hay que entenderlo como algo malo, que existe el lobby de las empresas Sí, claro. productoras de bebidas alcohólicas, como existe el lobby de un montón de cosas, que quieren demostrar que el 0,5 no está mal, sino que todo lo contrario y que se puede suplir de alguna manera con campañas, con avisos, apuntando a la responsabilidad social. Y no solo de las provincias vitivinícolas, sino que está el sector de la gastronomía, que Claro. también tiene su propio lobby, que insiste en esta de no modificar porque entiende que perjudicaría su negocio. Hay que ver, digo, me parece que de vuelta, si el problema es el control, da lo mismo si es 0 o 0,5. Claro, obvio. Porque el problema sigue siendo el control. Si no tenés capacidad para controlar y no tenés infraestructura que acompañe eso, que ponga 0, menos 0, menos 10. Y transporte público, ¿no? También abre un debate en torno a la calidad del transporte público. Claro, totalmente. Porque si no, en esta ciudad, por ejemplo, para ir al conurbano, de noche tiene que haber una mejora en el transporte público para que se pueda Totalmente. resolver muchas cuestiones que en este caso uno dice, bueno, sin auto es difícil. Claro, bueno, y además, a ver, premiar a ese conductor designado para que no tome alcohol, ¿no? También. Eso también. Bueno, las discusiones que pasan por estas horas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, vamos a hacer una pausa, la primera aquí en el análisis, para retomar y seguir dialogando con los diputados nacionales, con las diputadas, y seguir hablando respecto a la agenda que se viene en el Congreso de la Nación, pensando ya en la próxima semana, tema central con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mansur. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, nos reencontramos en unos minutos nada más. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los
tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. En lo que es escritura, en lo que es, de hecho, el fútbol. En eso fui un poco pionero porque vengo de una familia quizás más asociada, más relacionada con el básquet, a lo mejor. Y empecé con el tema del fútbol, siempre fui muy observador. Entiendo que estamos en una cultura hiper fútbol centrista, claro, pero también entender de que la vida tiene otras cosas lindas y de que toda la experiencia que uno capitaliza, los valores, la manera de ver el mundo, se puede trasladar y va a servir para otro tipo de actividad. Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una semana en la cual, recordamos, hubo avances de algunos proyectos en diferentes comisiones. Por ejemplo, en la jornada de hoy hubo 2 comisiones que se reunieron en esta Cámara de Diputados de la Nación. Una de ellas tiene que ver con la nueva ley de discapacidad. Hubo reunión de la Comisión de Discapacidad, la que preside Luis Di Giacomo, en esta Cámara de Diputados, para avanzar sobre diferentes proyectos, aguardando esta nueva ley de discapacidad que el propio titular de la agencia, Fernando Galarrea, ya ha adelantado que va a enviarla aquí a este Parlamento de la Nación. Y aguardando también, repetimos, con las expectativas que genera la presencia del jefe de gabinete aquí en el Congreso de la Nación. No solo por las preguntas, más de 3.000 preguntas, el diputado Pablo Servi nos decía, más de 3.000 preguntas le han enviado los legisladores a Jefatura de Gabinete de Ministros, sino también porque va a ser la primera vez que el ministro Juan Mansur concurra aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. Hablamos de otros temas, David, de temas que tienen que ver con paridad de género, ¿y en qué estado están? Bueno, a ver, hay un proyecto de ley de la diputada Gabriela Esteves del Frente de Todos que tiene que ver con esto de la paridad de género, pero en el Ejecutivo, ¿sí? En cómo se conforman los ministerios y las secretarías. Recuerden que cuando se conformó el primer gabinete de esta administración, se hizo mucho hincapié en las mujeres. Después hubo cambios en el gabinete y cuando uno mira hoy el Gabinete Nacional, hay 2 ministras. Claro. Si no me equivoco, sí quedan 2 ministras solamente de la totalidad de ministerios que hay. Cuando uno baja un poquito más, ahí aparecen más mujeres, pero siguen siendo minoría. Lo que y estaba la ministra de Justicia,
Claro, estaba la ministra de Justicia, ya no está más. Bielsa, la ministra de Obras Públicas. Que tampoco. Quedó Claro. Legal y Técnica. Sabina. Frederick. Quedó Legal y Técnica con Vilma Ibarra. Quedó la ministra de Género. Sí, exactamente. Bisotti. Eli Gómez Alcorta. Y Bisotti. Son las tres ministras que quedaron de todo el gabinete, que son 20 y pico, si no me equivoco. Bueno, el proyecto de ley busca garantizar la paridad de género en los ministerios y las secretarías del Poder Ejecutivo. Tiene que ver con esto, con abrir el espacio, romper el techo de cristal que tiene la política para las mujeres, que en el Congreso se está rompiendo con la ley de paridad a la hora de armar las listas. Sigue siendo difícil, en especial en la Cámara de Senadores, porque Claro. hasta que las mujeres no encabecen las listas es difícil que se llegue al 50%, pero en la Cámara de Diputados ha crecido muchísimo el número. Además, han crecido en los lugares de poder de la Cámara de Diputados y de poder en el Congreso. Bueno, ahora por primera vez tenemos una presidenta de la Cámara de Diputados y tenemos la línea sucesoria que son todas mujeres, por lo menos en lo que tiene que ver con el poder legislativo. Claro, exactamente. Después cuando llega a la justicia, ahí tampoco vemos paridad de género porque la Corte Suprema tiene que definir, tiene que sumar un miembro más. Debería ser una mujer, pero hasta ahora no se ha presentado ningún Nada. pliego. Ni mujer ni hombre. Ni mujer ni hombre, con lo cual ahí son todos hombres hasta ahora. Bueno, la iniciativa propone modificar la ley de ministerios y establece que, a fin de garantizar la paridad de género en el Gabinete Nacional, deberán distribuirse los cargos que la componen de manera que al menos un 50% sea ocupado por mujeres. Esto es lo que venimos diciendo. Esto es, si hay 20 ministerios, hay 10 que tienen que ser ocupados por mujeres y 10 que tienen que ser ocupados por hombres. ¿Sí? Básicamente ahí está planteada esta discusión. En la siguiente placa, en los argumentos del proyecto, la legisladora señala que es función indelegable del Estado intervenir para proteger este derecho a la igualdad y no discriminación y contradecir cualquier fuerza que intente cercenarlo, regularlo severamente, de allí las necesidades de solicitar la paridad de género a la composición de gabinete de ministros del Estado Nacional. Esto tiene que ver con que si naturalmente la política no logra resolverlo, bueno, que lo resuelva la ley y romper cualquier tipo de discriminación para plantear esta situación de igualdad que la política hasta ahora no lo ha sabido solucionar. Porque, digo, de vuelta, lo vemos en el gabinete actual y lo vemos cuando, por ejemplo, en otros países los gabinetes tienen paridad de género, terminan siendo noticia. No es la normalidad, no es algo que suceda todo el tiempo. En la próxima placa lo que vemos son quienes acompañan el proyecto de ley, que es Mónica Macha, que es presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y Lucila Massín, Natalia Saracho, Verónica Caliba, Florencia Lamprave y Jimena López, ¿sí? Todas mujeres, digo, no hay ningún hombre que acompañe este proyecto. A ver, hay intención obviamente tanto del oficialismo como de la oposición de avanzar en esta línea, sí, hay intención. Es transversal a los bloques, es transversal porque esto no tiene que ver con que si son mujeres del Frente de Todos o si son mujeres de Juntos por el Cambio, las mujeres están decididas a debatirlo y a llevarlo adelante porque, de vuelta, la política no ha logrado solucionar esta discusión. Las mujeres tienen un techo de cristal dentro de la administración pública nacional, pero principalmente tienen un techo de cristal en la política. Claro. Porque esos son todos cargos políticos. O sea, la elección de un ministro es una decisión política. No es un ministro no es una persona de carrera dentro de la administración pública. Claro. Entonces, frente a eso, lo que dicen es, bueno, ya que obviamente hay situaciones que buscan cercenar este derecho, bueno, que haya una ley que imponga que sea el 50% de la cantidad de ministerios para las mujeres. Bueno, veremos cómo transcurre este debate en el Congreso de la Nación, cómo transcurre en las comisiones respectivas a partir de esta presentación que hizo la diputada Esteves. La ley electoral no marca que tiene que haber paridad de género a la hora de conformar las,
las listas de candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. No, digamos, no. El binomio. No tiene que ser un hombre y una mujer un hombre. Eso no. Sí lo marca en cuanto a los legisladores, pero, como decía David, no obliga a que encabecen las mujeres. Entonces, principalmente en el Senado se da esa ventaja, porque, bueno, entran, como sabemos, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Entonces, los de la mayoría sí, entran 1 y 1. Claro. Pero los de la minoría, si encabezan hombres, entra solamente el hombre y hay una diferencia. Y después, David hablaba del tema de la justicia, también podemos agregar el sindicalismo y las cámaras empresarias, ¿no? Claro. Claro, pero bueno, ahí es privado. Digo, esto es la administración pública, donde desde la administración pública se impulsan leyes de igualdad de género, pero después es la misma administración pública la que no lo cumple. Digo, la ley Micaela en la justicia hubo mucha resistencia, ¿no? Por implementarla. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, digo que la ley Micaela tiene que ver con la educación en género para todos los trabajadores del Poder Judicial. Bueno, me parece que pasa por ahí. Digo, es cierto, el sindicalismo no tiene tampoco una tradición, mucho menos que otros sectores, de presencia de mujeres, pero eso es privado. Digo, forma parte del ámbito, de alguna manera, privado. La administración pública... Aunque hay proyectos, ¿no? Hay proyectos, hay iniciativas. Por la ley de asociaciones sindicales está legislado y hay proyectos como para incluirlo también. Sí, exactamente. Bueno, son debates. Me parece que ese es un tema pendiente todavía. Hace tiempo que se habla el tema de el sector sindical que tenga presencia, la conducción de la CGT, ¿no? Porque, digo, hay mujeres, el Congreso tiene diputadas nacionales que vienen de extracción sindical, que están dentro de lo que sería la conducción de sus gremios, pero a nivel CGT, a nivel Confederación General de Trabajo, a no ser que esté la secretaria de mujer, no hay otra. No, lo que demuestra, digo, que ese famoso techo de cristal, que algunos creen que no existe, existe realmente, existe en casi todas las actividades de la sociedad. Entonces, cuando se legisla por los cupos, en realidad es lo que se denomina la discriminación positiva. Claro. Que es, básicamente, se discrimina a una parte en beneficio de otro. ¿Por qué? Porque en algún momento eso va a ser natural. Claro. Entonces, por eso se trabaja en ese sentido. Y estos proyectos de ley apuntan a eso. A que, como hay una discriminación negativa que tiene que ver con que se discrimina a las mujeres para poder acceder a estos cargos, bueno, que exista una ley que establezca esta discriminación positiva y les dé lugar, un lugar que me parece que no está en discusión si son capaces o no son capaces. No, claro, exactamente. Y además Argentina, desde ese punto de vista y de su legislación, avanzó y mucho en los últimos años. Si uno toma cuál era y cómo estaba conformado el Congreso en los 90, no estamos hablando de 1790 ni de 1890, ¿no? Estamos hablando de 1990. Al día de hoy avanzó muchísimo en 25 o 30 años. Yo siempre digo lo mismo, siempre hay que tomar la medida de la ley de divorcio. Hoy parece totalmente natural, pero hasta mediados de los 80, en la Argentina no existía la ley de divorcio, uno no se podía divorciar. Y hoy es totalmente natural, digo, no está en discusión. Solamente faltaría modificar esto de aquel que se divorcia vuelve al estado anterior. Para el Estado, un divorciado no es una persona soltera, es un divorciado. Claro, exactamente. Lo mismo que para aquel que fallece la pareja, digo, es viudo, no es una persona soltera. Bueno, las discusiones que da el Congreso, veremos también cómo avanza este proyecto, el acompañamiento también de los diferentes, no solo de los diputados nacionales, sino de la ciudadanía, de las mujeres y de los hombres de los partidos políticos, que es ahí donde también entran las discusiones importantes para llegar a que esas discusiones lleguen también al Congreso de la Nación, sin discusiones puertas hacia adentro de los partidos políticos, puertas hacia adentro de las fuerzas políticas, puertas hacia adentro de la sociedad, no se hubiesen sancionado las leyes que se sancionaron en estos últimos años, hasta lo que fue el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, si no eran por las movilizaciones y si no era por la discusión fuera del Congreso. Sí, y en particular por el movimiento organizado de las mujeres. Exacto. En particular, que digo que desde el punto de vista político es la irrupción más fuerte de los últimos años.
que tuvo su correlato acá en la Cámara de Diputados con lo que se llamaba el grupo de las auroras, ¿no? Que militaron fuerte. Y que fue transversal. Como el aborto. Sí. Claro. Y que fue transversal a los bloques y que le generó mucha discusión interna en los bloques de los sectores más conservadores. Y estos proyectos también generan discusión interna de los sectores más conservadores que no están dispuestos a ceder, básicamente, sus lugares preponderantes en pos de una sociedad un poco más justa. Claro. ¿no? En cuanto a los partidos, lo vemos principalmente en el radicalismo, ¿no? Sí. Es el que se nota que más le cuesta a veces abrir lugares a las mujeres, porque bueno, en el peronismo con Cristina Kirchner, más allá de que abajo todavía falta, bueno, la líder prácticamente indiscutida, ¿no? de los últimos años fue ella, con la coalición cívica también, Elisa Carrió. En el PRO está Patricia Bullrich como presidenta del partido, claro. Pero el radicalismo es como que todavía... Y el PRO, de alguna manera, fue el que implementó esto que le preguntabas a Martín, por diferentes decisiones, pero fue que tomó la decisión de que los binomios sean mixtos. Claro. O sea, sea un hombre y una mujer. Más allá de cómo tomó la discusión, digo, y cómo tomaron la decisión. Por una cuestión de estrategia, ¿no? Claro, digo, más allá de que sea una estrategia electoral y no tanto una decisión respecto de el acceso igualitario, bueno, pero digo, abre un nuevo escenario donde todas las fuerzas políticas hoy piensan en que el binomio sea un hombre y una mujer. Y pensando también para el 2023 lo mismo, la misma estrategia va a ser, y lo mismo tuvo las gobernaciones, o la gran mayoría de las gobernaciones provinciales, la misma estrategia de tener un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre en lo que tiene que ver con el binomio de gobernador y vice. Sí. ¿No? Ahí también. Sí, lo vemos en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y Verónica Magario. Claro. Digo, como gobernador y vicegobernadora, la fórmula a nivel nacional, con... No se había dado en la ciudad de Buenos Aires, porque era Larreta Santilli. Claro, no se había dado en la ciudad de Buenos Aires, es cierto. No sé cómo lo estarán pensando, me parece que están pensando para la ciudad de Buenos Aires tener también el mujer y hombre o hombre y mujer como candidatos. Junto por el Cambio tiene que, digo, el conflicto de alguna manera a resolver, que Junto por el Cambio tiene que resolver los binomios entre varias fuerzas. Sí. Entonces, no solamente tiene que pensar en hombre-mujer, sino que tiene que pensar en hombre de una fuerza y mujer de otra fuerza. De otra fuerza, exacto. Entonces, eso hace que la discusión sea un poco más compleja. Pero van por ese lado, ¿no? Sí. Que los del PRO piensan en el caso de los hombres, en una mujer radical, en el caso de Patricia Bullrich, en un hombre radical. Sí, depende a quién le preguntes quién va primero y quién va segundo, ¿no? Pero sí, básicamente pareciera que es como ya la estrategia que le funciona y que entiende que funciona, la del hombre-mujer, y no la van a modificar. Bueno, y de esta manera Argentina se va a ir metiendo en lo que tiene que ver con los tiempos electorales, con los tiempos que tienen que ver con el calendario 2023, que más allá de las elecciones tenemos las discusiones que se van dando y que se van a dar ya en los próximos días en el Congreso de la Nación, como es el proyecto de ley de presupuesto 2023, donde, más allá de que va a estar dentro del presupuesto los números a presupuestar del costo de las elecciones, del año electoral 2023, está la discusión de cómo va a ser este año 2023, cómo va a ser el próximo año, porque está el tema de los subsidios, porque está el tema de la obra pública, porque está el tema, la inversión en salud, la inversión en educación, digamos. Todos los factores, los ítems que tiene el presupuesto nacional van a tener una repercusión directa en un año muy político, muy electoral. Bueno, digo, y en esta que veníamos charlando antes, también la Argentina desde hace 2 años que tiene los presupuestos con perspectiva de género. Claro. Con lo cual ahí también vas a tener las partidas destinadas a eso. Ahora, es cierto que subsidios, tarifas, dólar, inflación y Producto Bruto Interno, o sea, el crecimiento, son los 5 ejes del presupuesto, son los 5 pilares del presupuesto que todo el mundo va a ver. Después cada uno va a ver lo que le toca a su provincia, qué obra le toca,
cuál otra se puede discutir, pero esos son los 5 ejes que concentran buena parte de la discusión, que es la política macroeconómica. El diputado Lucas Godoy del Frente de Todos por la provincia de Salta conversó con Diputados Televisión y habló sobre la posible sesión para la próxima semana. Hubo sectores de la oposición que con mucho compromiso democrático, el radicalismo principalmente, que tiene, ¿no?, en su conformación partidaria estos principios, no podemos negarlo, se sentaron a escuchar con palabras que de una u otra forma uno puede acordar. Y otros sectores que han hecho del anti algo y de la antipolítica principalmente su bandera, bueno, en definitiva continúan con esos discursos que a mí me parecen muy peligrosos y que le provocan mucho daño a la sociedad. Yo creo que tenemos la obligación, el imperativo ético de discutir, de sesionar, pero de discutir los distintos temas y finalmente de resolverlos a través de acuerdos o no acuerdos, de mayorías y de minorías. Me parece que si hay alguien que tiene que dar el ejemplo en este sentido, son los que tenemos alguna responsabilidad pública. Y por responsabilidad pública no me refiero solamente a funcionarios o a la política, ¿no? Me refiero a todos aquellos que tienen la posibilidad de que su voz sea amplificada a través de los medios, a través de una banca, a través de las responsabilidades que ocupa circunstancialmente. Y bueno, en ese sentido tenemos esa responsabilidad y esa obligación. Bueno, ahí estaba el diputado Lucas Godoy de la provincia de Salta, que en diálogo con DTV también habló sobre el presupuesto que se viene, el presupuesto 2023. Repetimos, la próxima semana, el día 15, está ingresando el presupuesto aquí al Congreso de la Nación y va a ser una jornada en la cual podría estar presente o no, pero en principio podría estar presente el ministro de Economía, Sergio Massa, regresando al Parlamento a partir de su cargo como titular del Palacio de Hacienda y presentar ante los diputados nacionales el proyecto de ley de presupuesto 2023. De este presupuesto o de las expectativas que hay sobre esta presentación, Lucas Godoy decía lo siguiente. Tengo la expectativa de que no se cometa la misma irresponsabilidad, porque ya hemos visto lo que ha significado estar sin presupuesto, y sobre todo en las provincias, lo que tiene que ver con la distribución de recursos y lo que tiene que ver con, bueno, básicamente el ordenamiento y la hoja de ruta que te permite tener un presupuesto. Porque en definitiva, encima en su momento se desaprobó básicamente por discusiones políticas. Podían estar, en algún momento la oposición dijo, no estamos de acuerdo con esto o lo otro, pero vamos a aprobar. Finalmente una discusión política, es decir, echaron mano a la excusa de una discusión política para no aprobarlo. Nada más irresponsable. Bueno, ahí estaba lo sucedido en el debate del presupuesto 2022 que recordaba Lucas Godoy, el rechazo a ese presupuesto por parte de la oposición en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, y las expectativas que se abren con este presupuesto que va a estar ingresando la próxima semana, el día 15, aquí al Congreso de la Nación. Presupuesto y números están obviamente relacionados con la prórroga de impuestos. A partir de esta prórroga van a estar de qué manera va a recaudar el Estado Nacional fondos para cumplir con el presupuesto o las metas presupuestarias que se van a trabajar a partir de la próxima semana, Martín. Así es, Fernando. Es uno de los proyectos que el oficialismo quiere impulsar, quiere incluir en una próxima sesión, pero no está tan claro, ¿no?, como nos decía el diputado Pablo Servi, si es una sesión más de consenso. En este tema hay cierto consenso en rasgos generales, pero en cuestiones puntuales, Juntos por el Cambio va a plantear algunas modificaciones, entonces, bueno, ahí se genera la discusión. Es un proyecto del Poder Ejecutivo, lo firman Alberto Fernández, Juan Mansur y Silvina Batakis. Fue en el momento que la ex ministra ahora estaba a cargo de esa cartera, porque entró el 1 de agosto al Congreso. Este proyecto, los impuestos tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, porque se aprobaron, ahí vemos, en la ley 27432, que es de 2017, por 5 años hasta fin de este año.
Lo que propone el proyecto es la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027, los plazos establecidos en una serie de impuestos contemplados en la ley, decíamos, 27432. Ahí vamos a ver los impuestos que contempla el proyecto, que es el impuesto a las ganancias, bienes personales, este es el que puede tener alguna discusión, impuesto al cheque, también en algunos aspectos, impuesto a los cigarrillos, monotributo, impuesto a los pasajes al exterior y el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. Esos 6, lo que busca el oficialismo es que rijan hasta 2027, es un periodo que también va a incluir al próximo gobierno, ¿no? Claro. En ese sentido, Juntos por el Cambio, en el debate en comisión, dijo que tenía la predisposición para aprobarlos con algunas correcciones. Ahora, Martín, estos impuestos que vos estás bien señalando en esta placa es el tronco central de recaudación que tiene el Estado. Con estos impuestos el Estado puede proyectarse y presupuestar o programar los gastos, los egresos que tenga, tanto ingresos como egresos que tenga para el año 2023. Sí, son una recaudación muy importante, digamos, implica una recaudación muy importante. Sí. Por ejemplo, ganancias representa el 5% del PBI, es una cifra muy fuerte. También otros impuestos como el del cheque y el de los cigarrillos tienen asignaciones específicas al ANSES. Vamos a la próxima placa, que también el proyecto aclara que se prorrogan todas las asignaciones específicas de los impuestos nacionales coparticipables hasta el 31 de diciembre de 2027. Esto es importante porque también, al ser coparticipables, muchos de ellos incluyen a las provincias. Ahí lo que busca el oficialismo es tener el apoyo de los legisladores que responden a los gobernadores radicales de la oposición. Claudia Balestrini fue una de las funcionarias que defendió el proyecto en el debate en comisión. Es la subsecretaria de Ingresos Públicos. Esto que decías, Fernando, la importancia de la recaudación, de lo que implica en esta prórroga de impuestos, es que la pérdida de recaudación, si no se prorroga, sería del 32% del total. Es un porcentaje muy importante. Y también buscó incluir a las provincias y dijo que solo en relación a ganancias se vería afectado un 13% de lo destinado a las provincias. Decíamos, Juntos por el Cambio, en el debate en comisión hubo un dictamen de mayoría del oficialismo con algunos aliados de 25 firmas sobre 44. Y lo que dijo el diputado Luciano Laspina es que en general, digamos, no era la idea tener una postura irresponsable por parte de Juntos por el Cambio, pero tampoco podían avalar, dijo, una contrarreforma tributaria en base a lo que planteó se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri, de intentar ir bajando los impuestos. Esto, bueno, lo que decía el diputado era que se iba en sentido contrario, así que iban a plantear algunas cuestiones, como por ejemplo una baja en bienes personales. Recordemos la discusión fuerte que hubo en diciembre del año pasado, que se definió por muy poquito, ¿no? Algunos diputados que no pudieron venir, que estaban de viaje o con COVID. Y también otra de las propuestas es computar el impuesto al cheque como cálculo de ganancias. Bueno, por este motivo, el oficialismo lo que busca con estos proyectos, cuando se discutan, ya sea la semana próxima o en la sesión que se discutan, es tener cerrados los números para evitar cualquier contratiempo, cualquier cambio que pueda incluir la oposición y que le complique. O sea, que salga la prórroga, pero con algunas modificaciones que no está de acuerdo el oficialismo, ¿no? Claro, exactamente. Y además, el hecho de prorrogar por 5 años le da tranquilidad, no solo al gobierno de hoy de Alberto Fernández, sino también al futuro gobierno. Sí. Porque anteriormente estas partidas impositivas o prórroga de impuestos se hacían año tras año cada vez que se discutía el presupuesto. Sí. Pero hoy hay tanta paridad que tiene el Congreso entre oficialismo y oposición que si ocurre lo que ocurrió en el 2022 con el rechazo del presupuesto que envió el Ejecutivo tiene garantizado fondos, ¿no? ¿De qué manera recaudar? Sí, aparte me parece que todos entendieron que no se podía discutir la forma de la recaudación dentro del presupuesto. Ajá. Porque el presupuesto lo que te marca, la ley del presupuesto, para que se entienda, es la caja en la que el Estado, el Gobierno Nacional, dice que se va a mover, donde entiende que es un presupuesto de lo que va a poder recibir, lo que va a ingresar a las arcas del Estado, y un presupuesto de lo que va a gastar. Y entonces
En el presupuesto dice, bueno, yo voy a cobrar 100 y lo voy a cobrar de esta manera, con este impuesto, con este impuesto, con este impuesto, que más o menos me va a dar esto. ¿Sí? Me voy a endeudar, no me voy a endeudar, depende, digo, de la estrategia de cada uno. Pero es el marco en donde el gobierno dice que se va a mover el año que viene. Y esas son las estimaciones. Si uno no sabe con qué impuestos va a contar, ¿sí? Porque no tiene aprobado la prórroga de los impuestos, si uno no sabe con qué impuestos va a contar, es muy difícil que uno pueda saber cuánto va a recaudar. Exacto. Porque, como decía Martín, son impuestos que tienen mucho peso dentro de la recaudación al final del día. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a discutir el impuesto al cheque, que lo creó Cavallo y dijo que era por un corto tiempo y todavía sigue estando, bueno, lo que se está discutiendo es si eso que recauda el impuesto al cheque se puede suplantar por otra cosa que recaude lo mismo. Si no se puede suplantar, lo siguen prorrogando. No es una cuestión de color político, digo, no importa quién gobierne, lo van a seguir prorrogando hasta tanto en cuanto haya otra manera de suplantar esa recaudación. Pero el tema de discutirlo y prorrogarlo, de acá a 5 años ya quitan de la discusión política año tras año de un tema como es el tema de los impuestos en la República Argentina. Hablando de prórroga impositiva, hablando de números, la diputada Natalia de la Sota, de Córdoba Federal, decía lo siguiente. Uno de los temas principales es la prórroga de 6 impuestos. Ignacio García Aresca de tu bloque no firmó ningún proyecto hasta el momento. ¿Cuál va a ser la posición de los cordobeses que vuelcan tanto acá en la Cámara de Diputados con el bloque de 3 dentro del interbloque federal? Vuelcan tanto las aguas para un lado o para el otro, las votaciones. Bueno, lo estamos discutiendo porque hay algunos temas también que para Córdoba son importantes y estamos discutiendo esta situación. No la tenemos todavía definida, pero lo vamos a definir en breve porque, bueno, entiendo que la semana que viene parece que va a haber una sesión y lo vamos a tener que definir. Bueno, ahí estaba Natalia de la Sota. El tema tiene que ver con la prórroga de impuestos, el tema tiene que ver con la próxima sesión, el tema tiene que ver con las expectativas que también se van generando en torno a la agenda que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Diputado Daniel Arroyo, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Muy bien, buenas tardes y un gusto. Bueno, un gusto también. Es fundamental para el gobierno, sea Alberto Fernández, el futuro gobierno de la República Argentina a partir de diciembre de 2023, tener un presupuesto. Absolutamente. Todo gobierno tiene que tener un presupuesto aprobado. Se puede discutir, debatir y para eso está el trabajo en comisión, pero lo que pasó este último año no puede volver a pasar, que es trabajar con presupuesto prorrogado. No puede pasar en general y menos en un contexto de 80, 70% de inflación que desacomoda absolutamente todo. Yo fui ministro con presupuesto prorrogado el primer año y es absurdo. El primer trimestre me había gastado todo lo que tenía y tenía que ir cada 15 días rondando economía a ver si conseguía, no conseguía. Es absurdo y además no tener presupuesto le da gran discrecionalidad al Poder Ejecutivo porque cada intendente, cada gobernador va a tener que ir a ver al presidente para ver qué obra le toca o no. Yo espero objetivamente que se pueda trabajar seriamente, discutir y que tengamos presupuesto. Las expectativas es que tanto oficialismo como oposición reconocen que fue un error lo que ha sucedido hace un año atrás. Fue un error y a mí me parece que la oposición también lo entiende como un error. Nosotros necesitamos tener... el presupuesto es la hoja de ruta que define qué se va a gastar, en qué rubros, de qué manera, y es la forma de evaluar un gobierno. Una oposición que quiere evaluar un gobierno tiene que decir esto está bien, esto está mal, se cumplió, no se cumplió. Yo trabajé en Uruguay un tiempo como consultor y me acuerdo haber ido a trabajar al Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. Y había una serie de dificultades. Yo decía, bueno, saquemos acá, pongamos acá. Y decía, no, porque el presupuesto es por 5 años y no se puede tocar. Ellos tienen un presupuesto plurianual. Nosotros no nos es posible, objetivamente, con este nivel de inflación, pero por lo menos tener presupuesto anual. Es lo mínimo de lo mínimo. Yo entiendo que la oposición también entiende que ha sido un error y supongo que se va a terminar aprobando. Yo en su momento, cuando era diputado de la oposición, que el gobierno anterior presentó un presupuesto que no estábamos de acuerdo, nos abstuvimos. Dijimos, no está bien, no nos parece, pero démosle la herramienta para que tenga presupuesto. ¿Cómo ve el clima en el que se va a discutir ahora el nuevo proyecto de presupuesto, teniendo en cuenta las últimas sesiones que no pudieron concretarse en la Cámara, la sesión del sábado, en la que hubo algunas discusiones entre el oficialismo y la oposición?
No, yo el sábado me fui conforme. Yo creo que el objetivo del sábado era tener un documento único, un acuerdo general. De los 257 diputados, somos 250 y pico que votamos a favor. Básicamente, un acuerdo que marcara la violencia política es un límite, no puede haber violencia. En democracia, el límite es la violencia política, más allá de algún discurso altisonante, pero en términos, o si alguna bancada decidió salir o no, lo real y concreto que pasó el sábado es que todos acordamos un único documento. Eso yo lo vi como positivo. Espero que se mantenga ese espíritu. Nosotros tenemos ahora la semana que viene, por un lado viene el jefe de gabinete, que siempre son sesiones más tensas en términos de las preguntas, y luego al día siguiente tenemos una sesión, la que tenemos que tener un montón de proyectos porque venimos con muchas cosas pendientes. Yo aspiro que pueda ser razonable. Yo la verdad que el sábado, en general no le doy mucha bolilla a los discursos altisonantes, sino a los hechos. El hecho concreto del sábado es que hubo un acuerdo general y eso fue positivo, ¿no? Pero respecto de eso, el hecho concreto también del sábado fue que la oposición tuvo una presencia de alguna manera institucional. Digo, del bloque de la oposición, un montón de legisladores. Es cierto que hay un montón de legisladores que no podían llegar porque estaban en sus provincias, pero hay un montón de legisladores que son de la ciudad de Buenos Aires, que son de la provincia de Buenos Aires, que son de provincias en las que puede llegar en auto. Se avisó, se llamó con poco tiempo a la sesión, pero podrían haber estado. Digo, ¿eso no marca un clima también para lo que viene? Nosotros teníamos si no me acuerdo mal las fechas, el jueves a la noche, un documento, presentamos un proyecto de todos los diputados el mismo viernes, espero no equivocarme con los días, pero fue el mismo viernes, que incluía el tema del concepto de odio y varias cuestiones. Se puso a discusión en labor parlamentaria, la opción era que no hubiera sesión, y lo hubo, y finalmente los jefes de los bloques oficialistas estuvimos de acuerdo, los jefes de los bloques opositores estuvieron de acuerdo también. A mí me parece que dentro de lo que es posible en Argentina fue razonable. Yo preferiría una sesión con todos sentados. Hubo un atentado a la vicepresidenta de Argentina, hubo alguien que acercó un revólver a 10 centímetros y disparó 2 veces. Está claro que estamos frente a una situación única institucionalmente. Hubiera preferido que todos nos quedáramos todo el tiempo y escucháramos a todos, pero lo más importante era tener un documento común y sucedió. Yo en eso, la verdad que le doy valor. Por supuesto que hay tensiones y dificultades. Soy de los que quieren bajar la tensión. Yo no soy de los que encienden la mecha. Hay que bajar tensiones. Y así como se logró un acuerdo, espero que en la próxima sesión se logre un acuerdo sobre los temas a trabajar y que en general son consensuados. Yo estoy esperando hace rato, por ejemplo, 3 universidades que se van a aprobar, que se aprobaron en comisión. No hay en términos generales quien esté en contra de eso. Bueno, tenemos que lograr resolver cuestiones prácticas rápidamente. Daniel, hay casi una semana va a ser ya de este atentado contra la vicepresidenta, este intento de magnicidio. ¿Cómo está el Frente de Todos a partir de esta situación? El Frente de Todos está cohesionado, venía ya un poquito más cohesionado cada vez antes del atentado, creo que esto terminó de cohesionarlo. Es claro que hay un límite acá, que es la violencia política. Yo creo que la violencia política tiene una parte de violencia física y una parte de violencia verbal, que ambas no pueden suceder en democracia. Me parece que se ha cohesionado bien el Frente de Todos. Incluso había grupos que estaban como queriendo la parte de Patria Grande, querían como salir, no se mantienen dentro del Frente de Todos. Yo pienso que estamos cohesionados. Sí me parece, y no creo sinceramente que sea posible una ley sobre los discursos de odio. No veo como prácticamente, en términos prácticos, sea posible tener una ley o legislar sobre eso. Sí creo claramente que todos tenemos que bajar un cambio y entender que no se puede estar extremando todo el tiempo. Tiene un valor ir al extremo, cortar el videíto, salir, ser tendencia. Puede tener alguna utilidad, pero los diputados tenemos responsabilidad colectiva. No podemos decir cualquier cosa. Yo siempre lo planteo. Una cosa es el ámbito privado, una cosa es el ámbito público. Yo en mi casa, sentado en mi casa, puedo decir este técnico es horrible o hay que echar a tal jugador. Ahora, mi tarea como responsabilidad pública es bajar un cambio, serenar y no encender la mecha, y aspiro que todos lo hagamos así. Eso no lo decía por Insúa, ¿no? No, estoy bastante conforme con Insúa hasta acá. Muy bien. En cuanto al presupuesto, hablábamos durante el programa del dilema del oficialismo entre la necesidad de reducir el déficit fiscal, el tema de los subsidios, pero también es un año electoral, bueno, hay muchas necesidades. ¿Cree que ahí va a haber uniformidad en el oficialismo en cuanto a estén los números del presupuesto, o puede haber algunas discusiones en torno a hasta qué punto
hay un ajuste o una achicada del déficit, hasta qué punto, bueno, hay un poco más de aire en algunos ítems. Creo que va a haber debate en el oficialismo, pero que vamos a terminar votando todos igual. Está claro que hay una restricción, que es el acuerdo con el Fondo Monetario, que este año marca el 2,5 de déficit fiscal primario, que el año que viene es 1,9, o sea, ya tenemos un esquema de restricción. Me parece que lo que está haciendo Sergio Massa es muy atinado, tanto de buscar un equilibrio fiscal por un lado, como de aumentar las reservas. Lo que está claro en Argentina es que si aumenta el dólar, aumentan los precios. Ya tenemos una inflación desatada muy complicada. Si aumenta el dólar, aumentan los precios. Necesitamos estabilizar, no ir a una devaluación. Y para eso tenemos que acumular reservas, y es lo que está haciendo el ministro de Economía. Yo creo que eso es atinado lo que se está haciendo. Me parece que va a haber debate dentro del Frente de Todos sobre el presupuesto. Todos quisiéramos presupuestos más expansivos, y no es que quisiéramos, sino que son necesarios en un contexto social tan complicado. Ahora hay que ir a un punto de equilibrio. Me parece que finalmente va a haber un punto de equilibrio y vamos a terminar votando todos a favor. Y respecto de la oposición, dos cosas. Primero, ¿cómo se imagina que, la oposición que entiende algunos sectores que creen que el ajuste tiene que ser mayor al que se está haciendo, si van a avanzar sobre ese sector o van a decir que hagan lo que quieran? Y lo otro es, y usted lo conoce bastante a Massa, ahora está en un rol de ministro de Economía, algo que no ha hecho, va a tener que venir a la Cámara de Diputados a explicar en rol de ministro de Economía y no es economista. ¿Cómo cree que va a ser esa discusión con los economistas de la oposición, con los que le van a marcar los números y no la política económica? Sí, mi impresión es que los economistas de la oposición en general hacen discursos políticos y no económicos. Algunos son excepción y toman puntos, pero en términos generales yo a los economistas de la oposición los veo más haciendo discursos generalistas que un análisis detallado de lo económico. Independientemente de eso, viene Sergio Massa con todo su equipo. Cuando vino Guzmán la última vez, vino con todo el equipo y cada detalle se podía trabajar. No veo ahí dificultades, y yo lo pongo a Sergio Massa entre los que buscan siempre bajar la tensión, bajar un cambio, no encender la mecha. Entiendo que va a ser un debate razonable. Creo, objetivamente, que una parte de la oposición va a terminar absteniéndose y que eso nos va a permitir tener presupuesto. Sería lo razonable, sería lo lógico y es lo Ese sano. sería el aprendizaje. Para mí el aprendizaje es eso, que cuando uno no puede llegar a un consenso con el gobierno, tiene que dejarle que tenga presupuesto, y dejarle que tenga presupuesto no votando a favor, sino absteniéndose. O sea, como que una parte se abstengan y otros voten en contra, tendremos presupuesto. Para mí el aprendizaje es eso. ¿Qué haría yo si fuera diputado de la oposición? Plantearía muy críticamente los puntos, y finalmente, si no se pueden modificar esos puntos, me abstendría y le dejaría el instrumento del presupuesto para tenerlo. Pero hasta por cuestiones prácticas, es malo no tener presupuesto, porque concentra más el poder en el Ejecutivo, además, en términos prácticos. Sí. El año que viene vamos a tener alto nivel de inflación, con lo cual el presupuesto muy probablemente quede superado por la diaria de la inflación. ¿Qué vamos a dejarle también al Ejecutivo? La potestad de definir qué obras públicas, de qué manera, a vos te doy, a vos no te doy, que no es un nivel de discrecionalidad que no es bueno para la democracia. Una dinámica de no te apruebo nunca el presupuesto. Sí, pero eso sería muy mal. Bueno, hablaría mal de generar una dinámica de ese sí, tipo. Yo creo que no. Objetivamente me parece que no. Yo creo que lo del año pasado, o sea, el presupuesto para este año que se cayó a fines del año pasado fue una excepción. No creo. Y no es claramente. Sería muy malo para nuestra democracia partir de la base que no se aprueban los presupuestos. El presupuesto hay que aprobarlo, y si uno no es discutir todo lo que tiene que discutir, y si no está de acuerdo, dejarle que lo tenga el gobierno que corresponda y que gestione de acuerdo a su leal saber y entender. Daniel, ¿cómo está la discusión de las asignaciones sociales? Se habló de lo que tiene que ver con diferentes apoyos que da el Estado Nacional, se habló de un salario básico universal, hay diferentes proyectos. ¿Cómo se consensúa eso en el seno del Frente de Todos? Yo creo que tenemos que consensuar algo al menos básico, y algo al menos básico es que hay un conjunto, una población que está en situación de indigencia, que no le alcanza de lo mínimo, que no le alcanza para comer, que tiene que tener un apoyo económico. Entiendo que lo que está haciendo Sergio Massa es que con el dólar soja va a tener un nivel de recaudación mayor, y que parte de eso, 5.000 millones de dólares o más, depende cuánto se liquide, va a ser para un bono que compense
estamos hablando a los que están mal de verdad, Claro. porque no acceden a la canasta básica alimentaria. La canasta básica, para no ser pobre hacen falta 110.000 pesos en Argentina, para no ser indigentes hacen falta 46.000, estamos hablando de niveles muy bajos. Lo mínimo de lo mínimo es tener eso. Entiendo que se va a lograr ahora con la recaudación por el dólar soja, el dólar a 200 pesos, y que luego eso debería estar contemplado en el presupuesto del próximo año. Hay un proyecto de la senadora Juliana Di Tulio que va en esa línea, será ese proyecto u otro, pero no es el salario básico universal, que yo creo que hay que discutirlo, pero no hay ninguna condición fiscal para hacerlo Claro. hoy, pero sí es lo mínimo, de lo mínimo hay que cubrirlo en Argentina. Diputado, antes hablaba de los temas para la próxima sesión, los que están pendientes, que pueden ser de consenso la mayoría. Una de las discusiones es si entra o no la prórroga de impuestos, que es muy necesaria para el oficialismo, pero genera algunas discusiones. ¿Eso qué información tiene? ¿Cómo lo ve? Primero que tiene que entrar, porque nosotros necesitamos prorrogar los impuestos. Es evidente que estamos frente a un problema fiscal complejo, estamos frente a un acuerdo con el Fondo Monetario que pone límites muy claros. Está claro, no estamos creando nuevos impuestos, sino prorrogan los que están. Tiene que entrar y objetivamente tiene que tener el instrumento el Ejecutivo para llevarlos adelante. Creo yo, espero no pecar de optimista, pero efectivamente creo que va a suceder, que una parte importante de la oposición va a votar en contra, pero que va a suceder y que se va a poder aprobar. De hecho, íbamos a tener una sesión que incluía ese tema. Claro, y consenso fiscal. El consenso fiscal, que la semana pasada, no la anterior, que por todo lo que ha sucedido en Argentina no se pudo dar, pero era una sesión en la que yo creía que se iba a terminar aprobando, con un margen pequeño de votos, pero se iba a terminar aprobando. Hace unos minutos hablamos con un diputado de la oposición que entendía que en esta sesión de consenso que se debería llevar a cabo la semana que viene, consenso fiscal y prórroga de impuestos no entraría, a pesar de que ya todo el mundo tiene más o menos una decisión tomada. Hay un sector del radicalismo que apoya el consenso fiscal, pues sus gobernadores lo firmaron. Hay sectores del radicalismo que también apoyan la prórroga. Es por 5 años la prórroga de los impuestos. Absolutamente. Yo soy de la idea que tenemos todo lo que está pendiente, hay que sacarlo y tenemos que sesionar. Si no es y es la siguiente, pero yo sería de la idea de eso. E incluso creo que tenemos una deuda grande con la sociedad, que es el tema de la ley de alquileres. Sí. Que tuvimos varias sesiones, 3 semanas de sesiones informativas, vinieron todos a opinar, los inquilinos, los propietarios, las cámaras inmobiliarias, los que estudian el tema. Hay 2 dictámenes, a mí me parece que es mejor un dictamen, que es el que voté yo, que son 3 años mínimo de contrato y se renueva cada año, se ajusta por inflación, de acuerdo al índice de salarios y de inflación. Ese dictamen para mí es mejor que el otro dictamen que dice 2 años y cada 3 meses se puede actualizar el monto con acuerdo de las partes. Ahora, más es lo que me parece a mí, tenemos que ir al recinto y tiene que votarse uno. Y todos los que están alquilando tienen que tener la certeza de que estamos frente a algo aprobado. Soy de la idea que también eso deberíamos tratarlo, independientemente de lo que me parezca a mí mejor o peor, pero de cara a la sociedad tengo que decirle, miren, se sesionó en la Cámara de Diputados, se decidió por mayoría este proyecto, ustedes que van a alquilar saben a qué atenerse, porque hoy estamos en un vacío medio raro ahí. Yo soy de la idea que tenemos que aprobar todo. Hoy está la ley. O sea, llevar todo al recinto. Hoy está la ley, pero daría la sensación como que no hay ley. Hoy está la ley, pero todos entendimos que había un tratamiento en la Cámara, que era inminente, vinieron todos a opinar y a plantear, y mucha gente con mucha valía planteó miradas distintas, pero todos lo hicieron. Bueno, tenemos la obligación como Cámara de decir, bueno, lo discutimos, lo debatimos, vamos al recinto. Hay una mayoría que dice determinada cosa y es eso. Eso también es dar certeza. Nosotros no podemos estar en un limbo, no es que estemos en un limbo legal, pero estamos en un limbo conceptual. Todo el mundo que alquila entendió que estaba tratándose el tema en la Cámara de Diputados, necesita saber qué pasó, ¿no? Bueno, lo mismo Nosotros tenemos ocurre... una responsabilidad con la sociedad y por eso creería que consenso fiscal, prórroga impositiva, debería tratarse básicamente porque es nuestro trabajo, ir al recinto, plantear y debatir y aprobar. A veces será como me parece a mí, a veces se constituirán otra mayoría, pero nuestra tarea es que finalmente salgan los proyectos. Lo mismo ocurre con el proyecto de ley, o por lo menos la solución que se le quiere buscar a aquellos tenedores de crédito SUBA. Por ejemplo, que para mí es un tema bien complejo. Hasta hace poco tiempo tuve reuniones con muchos de los tomadores de crédito SUBA. Una persona, en esencia, sacó 1,5 millones de pesos, debe 12 millones hoy.
empezó pagando 14.000, paga 80.000 pesos. No tiene lógica. Claro. La persona entra, tomó crédito con el banco público, entra todos los días para ver cómo está y cada día debe un poquito más. Digo, casi obsesivamente. Entra para ver en el banco y va todos los días, 2.000, 3.000, debe cada vez más. Su cuota va subiendo permanentemente. Claro. Bueno, eso hay que dar un tratamiento. Sí, yo siempre leo que los que tomaron no crédito, sino los que hicieron plazo fijo, UVA, les fue mejor. Sí. Eso marca que los que tienen crédito les fue peor y más complicado. Pues son temas que hay que tratar, son complejos. En mi opinión, esto se requiere quitando parte del capital, no hay manera sin quitar parte del capital, y alguien tiene que compensar. Hubo un fallo de una jueza de Mendoza para un caso particular que fue muy razonable, que dijo, esta persona puede pagar hasta acá, tiene que pagar mes por mes hasta llegar hasta acá. Y el banco que tiene la persona, que es un banco privado, no apeló. Dijo la jueza, eso, perfecto, claro. Usted pague eso. Bueno, tenemos, el ámbito de la Cámara de Diputados es el ámbito de la resolución. En algunos casos saldrá como me parece a mí, en otros se constituirán otras mayorías, pero todo tiene que ir al recinto y terminar votándose. ¿Qué otros proyectos de diputados cree que están pendientes? Ahora arranca la discusión por el presupuesto que va a ser, va a llevar mucho tiempo, pero antes de el inicio, digamos, del año electoral, ¿qué otro proyecto cree que sería bueno discutir? No, uno que a mí me parece y entiendo que se va a votar es la creación de universidades. Yo no veo que haya, se puede discutir si la universidad nueva tiene que estar acá o allá, pero es bueno para la Argentina tener nuevas universidades, por ejemplo, eso hay que aprobar. Yo aspiro a que se puedan tratar parte de los proyectos que yo tengo, de mercados de cercanía, esto que el productor, 400 mercados para que el productor le venda directamente al consumidor y bajar el precio de los alimentos, de crédito no bancario para desendeudar a las familias. Yo propongo un sistema de crédito a tasa del 3% anual y espero que muchos de estos proyectos puedan ser tratados. Yo entiendo que en la mayoría de los proyectos que yo veo en las comisiones tiene que haber consenso natural. Bueno, aprobémoslo, tengamos sesión. Para mí eso es importante. Pasan otras cosas importantes. Ayer tuvimos reunión de comisión de familia. Yo no formo parte de la comisión de familia, pero fui invitado porque tengo un proyecto para el tema de la niñez indígena. O sea, si hay un problema en la Argentina de pobreza extrema, es la que viven las comunidades indígenas. Si hay un problema de pobreza infantil en Argentina, es más grave en las comunidades indígenas. Mi proyecto básicamente es crear un fondo para que haya pozos de agua, para que los caminos sean accesibles y para que tenga una canasta básica alimentaria. Bueno, vino ayer la defensora de niños, niñas y adolescentes, fue una sesión bien interesante. Hoy tuvimos trabajo en comisión, vino también el secretario de Asuntos Municipales, se trabajó, hubo buena información. Bueno, todo eso que se produce en las comisiones y que para mí es positivo, mi mirada es que hay que ir al recinto, ir, votar y que se defina y que se constituyan las mayorías que correspondan en cada caso. Y es verdad lo que usted dice, Daniel, que hay temas que si uno empieza a hilar fino, empieza a ver que hay muchos consensos entre oficialismo y oposición. Yo de lo que veo es que de cada 10 proyectos, 8 al menos son muy razonables y hay consenso. Bueno, hagamos. Y el resto, donde no hay consenso, votemos y que se defina. Ahora, para muchos o para pocos, se adelantan los tiempos electorales en la Argentina y esto repercute en los grandes proyectos que hay que discutir. Por ejemplo, ahora empieza el presupuesto 2023 y va a estar más que pensado en números tenidos por una campaña electoral futura. Sería un error. Primero porque de acá que cierren las listas en junio del año que viene falta una eternidad en Argentina. Falta ver qué pasa con todo el tema de tarifas y los procesos de segmentación. Falta ver qué pasa con la inflación, la vida cotidiana. Está todo muy complicado. Y porque además si algo enseñaron los procesos electorales en América Latina, que la gente se decide a último momento. Para mí, la última elección fue en Colombia. Ganó Petro, que venía trabajándolo, y fue al balotaje Hernández, que era alguien que 15 días antes no tenía ninguna chance de ir al balotaje. Terminó yendo al balotaje y fue competitivo en el balotaje. La sociedad no está pensando en clave electoral todo el tiempo. Piensa en clave electoral cuando le falta un mes para votar, empieza a ver dónde tiene el DNI, en qué lugar le toca votar, empieza a ver cuáles son las ofertas. Pero si la sociedad no tiene lo electoral en la cabeza, la política no lo puede tener. Yo aspiraría primero a que no veamos el presupuesto en clave electoral, porque si no todo el mundo va a estar pensando si le conviene o no conviene votarlo. Lo que hay que verlo es en clave económica y después, ya bastante avanzado el año próximo, para mí en abril, mayo, empieza de verdad el proceso electoral. Adelantarlo antes no tiene sentido, no tiene lógica y es malo para el país, porque no podemos vivir de elección en elección. Ahora, en este contexto que usted plantea de 8 de cada 10 proyectos son razonables, se podrían discutir, sin embargo, ni los 8 ni los 10 avanzan, y tiene que ver con lo que le preguntaba recién. Si este año, que no hubo proceso electoral,
y que falta mucho para las listas, falta un año para las PASO todavía, con lo cual, digo, falta muchísimo tiempo. ¿Qué le hace pensar que eso 8 de cada 10 va a funcionar? ¿Y qué es lo que le hace pensar que se va a cambiar? Que te dice sería un error. Es un error. Es un error. A mí me parece que la sociedad está enojadísima con la política, que está quebrada la relación de la sociedad con la política, que la sociedad mira a la política, está más informada de lo que parece, y lo que busca de quienes participamos en la actividad política es que trabajemos. A mí una cosa que me gusta es que me para un montón de gente en la calle y me dice, vos laburas. Incluso me dice mucha gente, el gobierno no me gusta, pero vos laburas. Nosotros tenemos que trabajar. ¿Cómo se trabaja? Haciendo proyectos y presentándolos. Una cosa racional sería tener sesiones periódicamente. Entonces todos estos proyectos van saliendo y los muy tensos, los que generan mucha atención, llevarán más. Pero si nosotros tuviéramos sesiones periódicas, está claro que las universidades ya estarían aprobadas, está claro que infinidad de proyectos ya estarían aprobados. Yo aspiro a eso y me parece que la política en general, me lo tomo para mí, tiene que tomar nota de que la sociedad está muy enojada y que lo mínimo que nos está pidiendo es que trabajemos, que resolvamos. Una forma de resolver es tener sesiones periódicamente e ir votando por lo menos esos 8 de cada 10 proyectos que después uno mira en el tablero y son 250 y pico de votos a favor, claramente. Daniel, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias. El diputado Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Y le vamos a poner punto final al programa del día de hoy, al análisis. David, gracias. No, Martín, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por haber estado aquí y por acompañarnos. Quédese en la señal Diputados Televisión para seguir teniendo la mejor información y seguir conociendo los proyectos y la agenda que se viene en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto fue el análisis por aquí, por DTV. Gracias, nos reencontramos. Lo que pasa en el recinto